a este tu programa Vive Feliz, el que hacemos con mucho amor en tiempo de desesperanza, de desesperación, de desánimo y hasta de depresión. Queremos llenarte de esperanza. Y hoy vamos a hablar del tema la sanidad del niño interno. Todos los niños necesitan amor, sentirse seguros, importantes, que se les tome en cuenta. Los niños necesitan tener estructura. Los niños necesitan ser reforzados en su amor propio, en su autoestima y que puedan creer la verdadera identidad que tienen en Dios. Pero ¿qué ocurre cuando una de esas necesidades emocionales básicas no es satisfecha en la niñez? ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando llegamos a adultos? Se ha establecido todo un perfil. Y una de las primeras cosas que se ha encontrado es que estos adultos pueden estar buscando un amor perfecto que satisfaga todas sus necesidades. Esa premisa de entrada no es correcta. La perfección en el amor no existe, pero está ese adulto tratando de llenar los vacíos que no les fueron satisfechos en la infancia. También se ha encontrado que mucha gente que es alcohólica o adicta a alguna sustancia también lo está haciendo para tratar de sanar alguna herida emocional, sobre todo aquellos que fueron víctimas de algún tipo de maltrato, sea de maltrato emocional, de maltrato físico, de abuso sexual, negligencia o algún tipo de abandono. También se ha encontrado que cuando estos niños se convierten en adultos y son padres, pueden repetir los mismos patrones de lo que hicieron con ellos, o se van al otro extremo donde se convierten en padres sobreprotectores. Y hay algo importante que te quiero destacar de esto. La sobreprotección puede ser tanto maltrato como la falta de amor. De hecho, en diferentes investigaciones que se han realizado, se ha encontrado que cuando hay sobreprotección, los niños se pueden ir hacia atrás en las etapas del desarrollo. Por eso es que es tan importante el equilibrio en absolutamente todo lo que hacemos. Hoy en este programa, que es como si fuera una terapia grupal internacional a través de la televisión o de las redes sociales, queremos que tú tengas una experiencia liberadora y que tú tengas una experiencia sanadora, porque tú mereces, como hijo amado de Dios, ya vivir libre y no seguir arrastrando las cosas que viviste en la infancia. Nunca es tarde para tener una vida feliz. Hoy nos va a acompañar en el programa Joel Ubiñas, quien es doctor en teología y también es profesor universitario en psicología, autor del libro Vientos Contrarios. Y también tendremos un segmento que tú has hecho tu favorito, La Terapeuta Responde, donde estamos contestando preguntas que tú mismo nos has enviado sobre los temas que trabajamos en el programa. Así que quédate con nosotros y ¿sabes qué? Esto que es nuestra experiencia de hoy es un buen tema para que tú llames a la gente que viva contigo en la casa. Esos que viven contigo, llámalos a que se sienten a escuchar este programa, porque estoy creyendo, he orado para que hoy tú puedas ser libre. Quédate con nosotros. Cada fin de semana no te puedes perder la alfombra roja de la música cristiana, las más importantes de la semana, conmigo, el Dr. Radio Fernan Reyes, en el Nueva Vida Top 10 Hits, invitados especiales y tus canciones favoritas. No te lo pierdas, Nueva Vida Top 10 Hits, exclusivo de Nueva Vida Radio y Televisión.
Gracias por continuar con nosotros en este tu programa Vive Feliz. Y parte del propósito de este espacio es precisamente darte herramientas. Mira, que tú te puedas llevar unas estrategias de cómo manejar los asuntos que planteamos aquí en el programa. Por eso hoy tenemos a un experto. Él es profesor de psicología en la universidad, es consejero y un especialista en el tema de la modificación de conducta. Nos acompaña Joel Ubiñas. Gracias, doctora, por la oportunidad, ¿verdad? Y siempre una bendición compartir contigo. Y gracias a todos los que están aquí en sintonía, bendiciones. Joel, el Señor ha permitido que hayan unos progresos en la ciencia, y eso incluye también las ciencias de la conducta humana. Así es. Para que nosotros podamos movernos de las zonas del dolor emocional. Y hay una técnica, una estrategia terapéutica que en las investigaciones sale con alta efectividad, y eso es el reencuadre. Me gustaría mucho, Joel, que nos expliques qué es eso de reencuadre. Claro que sí, claro que sí. Es más, cuando vamos a la literatura científica y hablamos de pensamientos negativos, hablamos de situaciones difíciles, duelo, procesos de pérdidas significativas en nuestras vidas, tenemos diferentes técnicas en la psicología. El reencuadre en los últimos 15 años ha sobresalido de todas, porque precisamente cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española y buscamos qué es reencuadre, hay 3 palabras que sobresalen. Sobresale límites, sobresale imágenes y sobresale un marco. Cuando vamos a la psicología y discutimos a nivel social cómo la sociedad reencuadra las emociones, cómo la sociedad reencuadra sus situaciones familiares, precisamente cuando creamos límites, cuando tenemos un marco y cuando vamos en nuestros procesos de aprendizaje y adquirimos destrezas para fortalecer nuestra salud mental, el reencuadre ayuda precisamente en eso. O sea, que es darle un nuevo significado a la experiencia. Mira, más que un nuevo significado, es que podamos analizar. Ajá. La salud mental, yo llevo la salud mental, gracias a Dios, por más de 10 años. Y a veces pensamos que salud mental es herramientas. Y sí, la salud mental es, los profesionales lo que queremos es darle herramientas para que puedan fortalecer sus vidas. Pero es que podamos analizar, podamos hacer un detente en nuestra vida y analizar qué son las cosas que en nuestro diario vivir están sucediendo y están afectando de manera significativa nuestro funcionamiento. Y muchas veces ese funcionamiento que se afecta está bien relacionado con esas experiencias que tuvimos en la infancia. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo entonces se utiliza el reencuadre para sanar las experiencias que tuvimos en la niñez? Claro que sí. Cuando hablamos con distintos, ¿verdad? En mis adiestramientos y en las sesiones que puedo tener individual de adiestramiento y de consejería, vemos que en la niñez, en cierta manera, han habido unos traumas, han habido unas experiencias que han marcado significativamente a la persona. Y cuando vamos a la niñez y analizamos cómo fue, qué fue lo que nos sucedió, analizamos por qué esa pérdida, por qué esa situación, analizamos el adulto, ¿verdad?, que estuvo a cargo de nuestra niñez en el proceso. Pues mira, precisamente tenemos esta herramienta que se llama reencuadre para que usted pueda ver ese dolor, esa trauma, esa experiencia significativa, difícil, complicada. Usted pueda verlo desde otra perspectiva. ¿Verdad? Yo sé que estamos a veces ante escenarios que nos marcan mucho y son bien difíciles de sanar. Hay memorias que en ocasiones hay seres humanos que dicen, mira, estas memorias vienen a través de mí en sueños y vienen a través de mí en distintos escenarios de mi vida, mi relación con mi esposo, mi relación con mi esposa. Y decimos, hay estas memorias que vienen a mi mente, pues utilizamos el reencuadre emocional. Hubo algo que mencionaste que me hizo un clic y que creo que es importante que lo subrayemos.
para esta experiencia de sanidad de la gente que está conectada con nosotros, y es darnos el espacio de analizar a nuestros cuidadores. Sí. Darnos el espacio de analizar la vida de mi mamá o la vida de mi papá, si es precisamente con esas figuras con quien yo cargo la herida. Exacto. Como qué ejemplos tú nos puedes traer, Joel, seguramente de casos que has atendido en estos años, donde la persona ha dicho, espérate, yo por mucho tiempo estuve o juzgando a mis padres, o estuve sufriendo porque había unos aspectos que tal vez todavía no había comprendido, pero ahora puedo reencuadrar. Claro. Ahora puedo entender unas cosas que el entender ha sido una llave para mi sanidad. Así es. Cuando a veces hay un mal concepto dentro de la misma profesión de la psicología, que el reencuadre es ver las cosas desde otra perspectiva. Eso en cierta manera está correcto y está incorrecto. Ajá. Porque tenemos que analizar nuestra vida. Vamos a analizar la niñez. Vamos a tomar la niñez, por ejemplo, que estamos ahora, queremos sanar heridas de la niñez. Tenemos la niñez en el centro y vamos a analizarlo desde la perspectiva de lo negativo o desde la perspectiva de lo bueno. Ajá. Cuando lo analizamos desde la perspectiva de lo malo, de lo negativo, pues tenemos estas experiencias, que a lo mejor hubo violencia en el hogar, hubo escasez, este sentimiento de abandono, este sentimiento de rechazo, que precisamente son situaciones que un niño necesita ser fortalecido, el ser humano necesita ser fortalecido desde su niñez. Pues tengo ¿verdad?, estos sentimientos y tengo también este otro lado, todos estos sentimientos negativos, pero tengo este otro lado que el reencuadre nos dice, ¿cómo vas a ver eso? ¿Desde lo negativo o desde el amor? Desde la compasión. Desde, vamos a ver aquella persona que me maltrató, que me produjo tanta tristeza en mi vida, ¿lo voy a ver como una persona que lo estaba haciendo intencional o esa persona no tenía las herramientas para ayudarme a crecer? No tenía las herramientas para hacer que mi vida fuera una más agradable, donde yo me sintiera amado, donde yo me sintiera protegido. El reencuadre lo que dice es, tienes estas dos maneras de ver esta situación. Es como que, ¿cuáles son los espejuelos que te vas a poner para la interpretación? Así mismo es, así mismo es. Y más que una interpretación, reencuadre psicológico dice, ¿qué vas a escoger? ¿Cuál es la que te da paz? ¿Ve? Yo no le digo, cuando doy mis adiestramientos y de la consejería, yo no le digo a la persona, tienes que escoger lo bueno, lo positivo. Quien escoge es la persona. Ajá. A lo largo de los 10 años que trabajé lo que es reencuadre emocional en mis estudios en la universidad, en mis estudios graduados, y a lo largo de mi vida profesional, ahí es que desarrollo lo que es vientos contrarios. Y digo, mira, en vientos contrarios estuve 5 años escribiendo y analizando y leyendo artículos. Y digo, bueno, precisamente, ¿qué hace el reencuadre emocional? Te da a escoger a ti qué es el camino que vas a caminar. Pero cuando yo lo veo de la perspectiva de Cristo, porque ahí es que vengo yo a fusionar el reencuadre con la palabra de Dios. Y digo, bueno, Dios es amor. Y empiezo empiezo a diluir el amor. Y digo, bueno, pues vamos a verlo desde el amor, desde la compasión. Que es una visión totalmente diferente cuando tú tienes a tu niña herida o a tu niño herido internamente por cosas que pasaron con mamá o papá, pero empiezas a manejar la figura de mamá o papá a través de la misericordia. Así es. Misericordia, palabra compuesta de miseria y corazón. Misericordia quiere decir que tú puedas ver la miseria del corazón, el que mamá y papá también cargan con una historia. Así es. Mencionabas hace un rato, yo lo puedo ver como que hicieron lo mejor que pudieron hacer con las herramientas que tenían. Así es. Que muchos de ellos hasta hicieron una versión mejoradísima de lo que hicieron con ellos. Cuando hubo una situación que siempre
viene a mi mente, ¿verdad? Y es esta joven que viene a servicio, ¿verdad? Quiere ser adiestrada para manejar sus emociones y dice, mira, yo me sentí sola todo el tiempo en mi casa. Mi mamá me venía a buscar tarde a la escuela. Mi papá en cierta medida se pasaba trabajando y tenía ese sentido de abandono que ella hoy día se le hacía difícil trabajar con otras personas porque quería todo el tiempo estar acompañada. Tenía, ¿verdad? Lo que ella catalogamos como apegos ansiosos. Y cuando empezamos a analizar, bueno, ¿por qué mamá y papá estaban trabajando tanto? ¿Por qué mamá y papá tuvieron esta agenda tan cargada? Y ella me dice, es que mi papá viene de una pobreza extrema. Y para ellos necesitaban trabajar, necesitaban estabilidad económica. Entonces empiezan a verlo desde la compasión. Hubieron errores, hubieron situaciones que pasaron. Claro está que debemos reencuadrar, analizar nuestras agendas como padres, pero también debemos decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actuaron de esta manera? ¿Cuál es la historia de mami? ¿Cuál es la historia de papi? De su niña. ¿Sabe qué? Me despierta también a un recuerdo con un paciente cuando trabajaba en un programa de hospitalización parcial y veía pacientes con esquizofrenia. Y me hablaba él de su papá. La esquizofrenia suele ser hereditaria, hay un componente genético bien alto. Y este paciente me hablaba de cosas que su papá le hacía, pero él me argumentaba las anécdotas con lo siguiente: mi papá no me quería. Y él me seguía narrando cosas que él vivía con su papá y continuamente traía otra vez la afirmación, mi papá no me quería. Pero yo me estoy dando cuenta en lo que él me está narrando de que su papá también estaba haciendo cosas relacionadas a la esquizofrenia. Yo hago el análisis, bien probablemente su papá era esquizofrénico también. Entonces vamos haciendo el análisis hasta donde el mismo paciente se da cuenta y me dice, oh, no era que mi papá no me quería, era que él también estaba enfermo. Y él poder entender eso, y yo creo que gente, Joel, que está conectada con nosotros en esta hora, pueden decir, mi mamá y mi papá estaban enfermos, mi mamá y mi papá fueron abandonados, mi mamá y mi papá fueron maltratados, mi mamá y mi papá estaban haciendo todo lo que podían hacer con lo que eran sus circunstancias de vida. Queremos que en esta hora tú entres también en ese análisis. Eso es. Para que puedas entender y comprender, porque cuando entendemos y comprendemos y analizamos, en eso hay sanidad. Ese niñito y esa niñita que todavía vive dentro de ti merece ser feliz para que tú también puedas ser feliz. Otra cosa, Joel, que notamos bastante en terapia, interviniendo con pacientes, es como personas que fueron maltratadas en la infancia pueden repetir unos patrones cuando ellos entonces son padres. O sea que si los maltrataban físicamente, pueden tener una tendencia a maltratar físicamente también. Pero sí es posible la modificación de cualquier conducta. Sí, sí. Y si vamos a raíz de la palabra de Dios, la palabra de Dios completa nos llama a modificar nuestra conducta, a modificar nuestros caminos, a escoger ese camino que nos lleva, ¿verdad?, a la vida eterna, nos lleva a la paz, nos lleva al amor de Dios. Y precisamente modificación de conducta da herramientas para poder sanar y restaurar las relaciones de hijos y padres, no importa la edad, porque yo me relaciono con mi hijo desde que nace. Ajá. Así que sí, en efecto. Puede ser que en la adolescencia tú dijiste, jamás voy a ser como mi mamá, jamás voy a ser como mi papá, pero de forma inconsciente puedes estar repitiendo unos patrones, sobre todo en asuntos de crianza. Por eso es que queremos presentarte una información de cuáles son los métodos de crianza más saludables, cuáles son los métodos de modificación de conducta. Así que vamos a aprovechar que está el experto aquí con nosotros, Joel Ubiñas, para que hoy puedas aprender y si hay algo que te has dado cuenta que no está bien, lo puedas comenzar a hacer diferente, porque nunca es tarde para hacer los cambios. Continúa con nosotros.
Desde que me levanto, en ruta. Felices significa que aún en los momentos difíciles. Escucho mi música con Abby Ortiz. Llegó la hora con los grandes éxitos de tu vida. La paso de show con Kenny Joe. Estás de show con Kenny Joe a través del 97.7 Nueva Vida. Más música, más variedad. Y sigo con un banquete musical en los fines de semana con Jonuel y Yanira Rodríguez. Yo soy Joe Noel y estoy contigo en este fin de semana. Nueva Vida, más música, más variedad. Soy Yanira Rodríguez. Más música, más variedad. Nueva Vida. Continuamos en tu programa Vive Feliz. Dice la ciencia que toda conducta se da por modelaje y se da por repetición, pero también se ha descubierto que toda conducta, escucha bien, en el absoluto toda conducta es modificable. Toda conducta, si uno lo observa, se lo propone, puede hacerlo diferente. Así que sobre todo en cuanto a métodos de crianza, hoy queremos presentarte cuáles son esos métodos y esas estrategias que se consideran las más saludables. Por eso continuamos con el profesor de psicología, Joel Ubiñas, que nos va a dar esta información. Joel, ¿qué es lo que en estos momentos se está diciendo? Mira, lo mejor que tú puedes hacer como mamá o papá para modificar conducta en tus hijos, que no sea pegar, no sea gritar, nada de eso que hace unos daños que los pueden marcar para siempre, muy significativo, que son detrimentales para ellos y que también son ilegales. ¿Qué cosas podemos hacer con los niños en estos asuntos de crianza para lograr que ellos hagan cambios en las conductas con las que nosotros no estamos de acuerdo? Claro, yo creo que a veces tenemos un mal concepto de lo que es modificación de conducta. Ajá. Y yo cuando estoy con padres y estoy con abuelos y cuidadores, les digo, la modificación de conducta, les quiero decir cuál es lo que no es la modificación de conducta. ¿Qué no es? No es un sistema rígido. No es un sistema de reglas rígidas en donde el menor casi es imposible, ¿verdad?, que el menor no la haga. La modificación de conducta no señala, no está todo el tiempo, ¿verdad?, dándole a lo mismo. La modificación de conducta es un balance. Ah, esa palabra es muy clave, muy importante. La modificación de conducta es un balance. A la hora de corregir, soy estructurado y consistente. A la hora de jugar, soy ese adulto el más brutal, el más tremendo, el más que juega, el más que se tira con ellos al piso. Tengo ese balance entre las dos. Si yo logro ese balance, tengo credibilidad ante mi hijo. Credibilidad es una palabra también fundamental y hemos observado, Joel, y quiero que por favor nos profundices en esto, cuando los niños pierden la credibilidad porque mamá y papá no están de acuerdo con las reglas y a veces viene uno e invalida al otro, o sea que le quita la autoridad y el niño o la niña, pues mira, está por la libre porque no ve como que mamá y papá son un equipo que están de acuerdo. Sí. La clave de la modificación de conducta es la consistencia. ¿Okay? Dice la doctora Isis Rosales, ¿verdad?, con quien trabajo allá en el Mi Center en Aguadilla, ella siempre dice que hay triángulos y hay unos triángulos que precisamente el menor busca todo el tiempo estar encima de ese triángulo y darle instrucciones a los adultos que están en la de verdad, Joel. Ay, yo creo que nadie que nos está viendo dice, ay, no, mi hijo nunca jamás ha tratado de hacer eso. Exacto. Cuando los niños son los que quieren mandar y que los papás sean los que obedezcan. Así es, así es. Pues, ¿qué precisamente necesita ese menor para que no esté en el triángulo, en la parte de arriba, dando instrucciones? Pues el padre necesita ser consistente, que lo que él diga, mamá también lo diga, que lo que un padre, ¿verdad?, refute, el otro padre también lo refute, porque el menor todo el tiempo está probando límites. Entonces, si mamá me dice a mí, no
vas a ver televisión ahora, porque ahora es hora de estudiar. El menor va a buscar, mira, te voy a hacer una autoapertura. Te voy a hablar de mí, te voy a hablar de mí, te voy a hablar de mí. Cuando yo llego a mi casa por la tarde, usualmente yo llego tarde a mi casa, ¿verdad? Por los distintos roles en el día a nivel profesional. Mis hijos me reciben en la marquesina de casa. Eso siempre ha sido así. Mis hijos me reciben en la marquesina de casa. Cuando ellos llegan a la marquesina, el grande, que es el que busca hacer muchos triángulos, me dice, papá, yo puedo ahora ver televisión. Y yo puedo desde la perspectiva decir, pues claro, es tarde, seguro, vete a ver televisión. O le digo, vamos a consultar con mamá para ver cómo va ese día, cómo va esa tarde. Tú no sabes qué mamá tuvo que trabajar antes de que tú llegaras a la casa y a lo mejor mamá puso por regla no ver televisión por alguna situación en particular. Exacto, porque yo a lo mejor no estoy empapado de lo que ha pasado durante el día. Entonces, entro en análisis y le digo, vente conmigo. Vamos a ir donde mamá y empezamos. Mamá, ¿cómo fue el día? ¿Sabes? Uno hace la agenda y ahí empezamos a analizar, sí, puedes ver televisión o así no puedes ver televisión. Y yo creo que la clave es la comunicación entre los adultos. Esa comunicación entre los adultos es que va a poder modificarle con la conducta o trabajar la conducta con el menor. Eso es bien clave, la consistencia. Es una clave. ¿Sabes? Si hoy el baño es una prioridad, mañana el baño es una prioridad. Toda esta semana. Y siempre le digo, vamos a enfocarnos en una conducta que deseas modificar en el menor, a la semana o cada 2 semanas. Las reglas deben estar claras. Sí. Y es válido en el sistema familiar que nos sentemos a redactar reglas. Pues va a depender de la edad del menor. La redacción de reglas es adecuado para la adolescencia, pero cuando trabajamos con menores de 8 años, siempre recomendamos que hay 3 reglas básicas en el hogar. Y las recomendables, ¿verdad? Llegamos en acuerdo, pero usualmente es seguir las instrucciones del adulto, seguir las instrucciones del hogar, ¿verdad? Las reglas, las reglas no. Lo que se dice es poder trabajar con el menor aquellas cosas que tú estás esperando de él, por ejemplo, la hora de comer y la hora de dormir. Vamos simple, 3 reglas. Pero el menor va a tener unas responsabilidades en el hogar, que también las dividimos en 3. ¿Sabes? Botar la basura no es una regla. Reglas no muchas, porque puede hacer que el niño o la niña se abrumen. Exacto. Y no las retengan. Exacto. Pero sí, entonces, lo que son sus responsabilidades, ahí lo escribimos. Ahí sí se pueden redactar. Ahí redactamos. Y hasta ponerlas como nos hacían en el salón de clase, ponerlas en una pared, ponerlas en un lugar donde el niño las pueda ver. Claro que sí, se recomienda hacer ese tipo de análisis, pero que se vean como un grupo, como un equipo, como un grupo familiar, en donde hoy te toca tirar basura, hoy te toca a ti recoger el cuarto. La división de las tareas del hogar. Sí. Incorpora ese menor mamá está lavando plato, incorpóralo en el proceso, papá está bregando con algo afuera, incorpóralo en el proceso, que ese menor se sienta que tiene un rol activo en el hogar y por ende es su responsabilidad, su casa. Y si no cumple con las reglas o con las responsabilidades, ¿qué como padres debemos hacer? Ok. Yo nunca recomiendo, ¿verdad? Los profesionales, la mayoría de los profesionales, nunca recomendamos que sea tangible. Recompensas tangibles. Recompensas tangibles es de comprarle cosas. Siempre recomendamos que sean privilegios. ¿Qué privilegios va a tener el menor si realiza cumple, X o Y? Gana privilegios. Si cumple privilegios, tienes tanto tiempo de televisor. Si cumples privilegios, vas a poder jugar X o Y cosas. ¿Ves? Nunca he recomendado lo que son tangibles, pero sí tiene que haber todo el tiempo un análisis de ese padre, qué privilegios yo le voy a dar a mi hijo. Qué privilegios. Y que si no cumple, entonces se le quitan los privilegios. Sí, se le quitan los privilegios. Donde el menor sepa específicamente cuál fue la conducta que provocó que perdiera ese privilegio. ¿Cuál fue la conducta que lo provocó? ¿Cuál fue la consecuencia que lo llevó a esa conducta? Y por ende está la consecuencia. Yo tengo un decir y siempre digo, si haces cosas buenas, te van a suceder cosas buenas. Así le digo a los menores, si haces cosas que no son tan buenas, te van a pasar cosas que no son tan buenas. Entonces, estamos todo el tiempo, si tu estructura, lo que estás haciendo en tu casa, tú como padre, es una estructura organizada,
es una estructura estructurada, es una, que valga la redundancia, es una estructura en donde tú buscas la paz, porque a veces el padre está pidiendo que el menor sea pacífico, que no alce la voz, pero mamá y papá tienen interacciones todo el tiempo con los tonos de voz bien altos, pues modélale, porque modificación de conducta todo se basa en consistencia, modelaje. Nos estuviste hablando hace unos minutos de los triángulos. Sí. Y de cómo los niños pueden tratar de establecer alianzas. Sí. Esas alianzas, Joel, en nuestra cultura, también se pueden dar con los abuelitos. Con los abuelos. Álgame. Porque deben haber abuelitos que nos están viendo. Sí, claro que sí, claro que sí. Cuando hablamos de la cultura puertorriqueña, la familia puertorriqueña es espectacular y la modificación de conducta en Puerto Rico, pues a veces es un poco complicada porque está muy americanizada. Pero tenemos que considerar en nuestras casas que los abuelos tienen un rol bien importante y significativo. Sí, no, en nuestra cultura los abuelos están directamente interrelacionados con la crianza. Y los padrinos y todo esto. En efecto, tienes que llevar el mismo mensaje y ese le toca al adulto encargado, al padre encargado, llevarle el mensaje que él quiere, llevárselo a los otros adultos que están ayudando y acompañando en el proceso de crianza, pero también hacerle llegar al menor. Recuerda que cuando estás estudiando, estás en casa, estas son lo que yo espero, estas son las reglas, esta es la responsabilidad. Ya cuando el menor está en casa de abuela, pues ahí pues el abuelo, ¿verdad? Siempre hay libertad. Pero si viven todos juntos en el mismo hogar, en la misma casa, sí, en efecto, tiene que haber comunicación entre todos y hay que respetar los límites. O sea que hay abuelitos que aunque les dé pena con esos nietecitos, se les estruje el corazón por ciertas cosas, esos abuelitos deben estar alineados con las reglas y las responsabilidades que han impuesto los padres. Así mismo es, así mismo es. Cuando yo desarrollo lo que es reencuadre emocional, ¿verdad? Fusionando lo que es la psicología y la espiritualidad, la base de mi experiencia fue la modificación de conducta. Porque a veces el adulto tenía muchos pensamientos irracionales sobre si este menor iba a funcionar o no iba a funcionar, si este menor iba a mejorar o no iba a mejorar, si iba a lograr o no lograr que su hijo siguiera las instrucciones. Y yo empiezo a decir, bueno, vamos a utilizar el reencuadre, ver, estas son tus dos panoramas dentro de esta situación con tu hijo. Vamos a verlo desde la perspectiva del amor o desde la perspectiva de la herida. Ajá. Que eso lo trabajo en mi libro Vientos Contrarios. Tienes dos vertientes. O modifico la conducta desde mi herida, desde mi dolor, que a lo mejor mi herida no es solamente de mi niñez, sino la herida del momento, de lo que está pasando. O modifico la conducta en el amor, en la compasión, en el adiestramiento. Porque modificar conducta es adiestrar al menor en aquellas cosas que sí quieres ver. No es modificar la conducta, es decirle, no hagas esto, no hagas esto, no hagas... No. La modificación de conducta es desde la perspectiva que tú quieres ver en el menor, que quieres ver en su casa, que son las cosas que tú quieres que se replique, eso se llama replicar. Y qué cosas tú quieres que se repita, que se replique en tu casa. Me resulta impactante cuando traes eso de velarnos de que nuestras heridas, no solo las del pasado, sino también las del presente, se puedan manifestar en los asuntos de crianza. Y vino a mi mente cuando se ha pasado por un proceso de divorcio, sí. Están las heridas con mamá o papá de nuestros hijos y cómo podemos transferirle esas heridas emocionales a esos hijos. Así es. Como cuando le decimos, ay, que mucho tú te pareces a tu mamá o a tu papá en tal cosa y le destacamos una conducta negativa. Ajá. Eso pasa. O cuando se trata de hacer una alineación parental, hablándole de forma negativa a los hijos de la expareja. ¿Qué impacto tiene eso, Joel? No, eso tiene un impacto bien significativo en la conducta del menor. A veces no entendemos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la tristeza en los menores, es difícil a veces un adulto identificar que su hijo está en un proceso de duelo, que su hijo está en un proceso de tristeza, porque los menores lo van a presentar de distintas maneras. Lo pueden presentar con una alegría extrema, lo pueden presentar con
que sean violentos en el hogar, o también lo pueden presentar con una tristeza, ¿verdad? Aislamiento y todo esto. Eso cuando el adulto viene y me dice, estamos pasando por un proceso de divorcio, que es como un proceso de pérdida, de duelo en el hogar, yo le pregunto a ese adulto y le digo, bueno, ¿qué cosas vamos a hacer para que ese menor se sienta seguro? Ajá. Que ese menor sienta que no necesariamente, o sea, que no necesariamente lo que está pasando en mi casa no es provocado por el menor, es provocado por la decisión de los adultos. Entonces, los adultos encargados tienen que empezar a hacer análisis y decir, bueno, vamos a explicarle a nuestro hijo que las decisiones de los adultos no tienen que ver nada con la relación con nuestros hijos. La niñez es la piedra angular donde es sostenida la vida adulta. Fíjate que en el día de hoy, en este programa, no solamente hemos ido hacia tu corazón con el propósito de sanar, sino tú estar pendiente de esos niñitos que son importantes y significativos en tu vida, que tú también los puedas cuidar para que cuando sean adultos no arrastren una herida de la niñez. Ha sido de verdad un placer haber compartido contigo, Gracias, Joel. De verdad que muy interesante, estoy bien segura de que la gente ha sido bendecida. Tienes tu libro, Sí. Vientos Contrarios, Sí. donde ha fusionado ¿verdad? Lo que es el reframing con la Biblia, porque también eres doctor en teología. Así es. ¿Cómo la gente puede conseguir el libro de Vientos Claro que Contrarios? sí, ya estamos, ¿verdad?, en muchas librerías cristianas a lo largo y ancho de Puerto Rico. También lo pueden conseguir en Amazon y a través de mí directamente. Pueden ir a mi página, a mis redes sociales, me pueden buscar por Joel o Ubiñas Cordero y pueden llamarme a mi teléfono 787-560-8689. 787-560-8689 para adquirir mi libro Vientos Contrarios, o para conferencias y adiestramientos también lo pueden hacer directamente en mis redes sociales o llamándome. Yo estoy dando gloria a Dios porque de verdad que Vientos Contrarios es un testimonio no solamente mío, sino que ya muchas vidas, con solamente 7 meses, muchas vidas están siendo impactadas. Gloria a con Dios. Vientos Contrarios. Bueno, y ahora quédate con nosotros porque viene un segmento que sabemos que te ha gustado muchísimo. La terapeuta responde, donde estamos contestando las preguntas que tú nos has hecho de los diferentes temas a través de nuestras redes sociales. Así que quédate ahí porque puede ser que la pregunta que vamos a contestar es la tuya. Más música, más variedad. Nueva vida. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa Vive Feliz. Y ahora entramos en un segmento que has hecho uno de tus favoritos. La terapeuta responde. Y para esto me acompaña mi buena amiga Dorin Sayas. Gracias, doctora. Me siento feliz, muy honrada por esta invitación y me gusta saber que siguen escribiendo mucho a su página sobre preguntas bien interesantes. ¿Y cuáles son esas preguntas interesantes, Dorin, que hemos recibido sobre el tema de hoy de la sanidad del niño interno? Sí, doctora, la primera pregunta dice, ¿cuán importante es trabajar la sanidad de nuestra niñez? Es sumamente importante. Sí. Muchas personas pues tienen resistencia a ir de nuevo allá, Sí. porque precisamente el excavar nuevamente en la situación hace que muchas cosas vuelvan a revivirse. Sí. Yo recuerdo cuando operaron a mi mamá de corazón abierto y al otro día la fuimos a ver a cuidado intensivo. Ella había pedido un bolígrafo y un papel y había escrito, tengo dolor en el corazón. Y eso, Dorin, a mí me hizo conectar con un fundamento de la sanidad, y es que las experiencias sanadoras duelen. Ajá, sí. Pues a ella la habían operado Sí. para que ella se recuperara la salud. Sin embargo, ese proceso fue doloroso. Ya, Aunque nos duela, tiene una importancia el exponernos, porque si no, en las distintas etapas de la vida va a volver a resurgir el que yo fuera afectado en esa área de mi vida
se presente otra vez en lo que estoy viviendo en estos momentos. Wow, tremendo. Te voy a dar un ejemplo. Si tu herida es que tú fuiste una niña que viste a un papá siendo infiel, Así. y en ocasiones esos papás hasta hacen alianzas y te hacen entrar en un conflicto de lealtad, que te llevaron a aquella casa con aquella persona y tu papá te decía, estamos aquí, pero cuando lleguemos a casa con tu mamá no se puedes lo decir digas. Ajá. dónde estábamos, Wow. ni con quién estábamos. Y resulta que ahora tu mujer, vida adulta, tienes un problema de celos. Wow, tremendo. Y todo el tiempo puedes tener el pensamiento de que tu pareja te puede ser infiel. Pues mira, hay que ir a la experiencia de dolor de la niñez, trabajarlo y sanarlo, porque si no, repetidamente, eso puede volver a resurgir. Y tú mereces ser feliz. De hecho, Dori, mucha gente va a terapia por unas cosas. Y después resulta que eran otras, las causas o la raíz. Tremendo. Cuando profundizamos, por eso es que dice el autor del libro de los Hebreos, mirad bien, no haya en ti una raíz de amargura que no solamente te esté estorbando a ti, sino que también contamine a otros, dañe a otros. Así que es sumamente importante para tu vivir una vida victoriosa que evalúes si todo lo de tu niñez está resuelto. Qué lindo. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las conductas negativas que más se aprenden del hogar de origen? Pues lo que hemos notado en terapia es que lo más que se repite son los hábitos, lo que son las adicciones, la adicción al alcohol, la adicción a otras drogas, la adicción al juego, la adicción a la pornografía, lo que es también la codependencia, que es la adicción a una persona, eso es bien común. También tienden a copiarse mucho los patrones de comunicación. Tú te comunicas de forma pasiva, que es que no hablas y te reprimes todo lo que sientes, o tienes un estilo de comunicación agresivo, violento, ¿verdad? Como que no puedes decir nada tranquilo, sino que siempre estás como a la defensiva, ¿verdad? Estás gritando, dices Ujú. malas palabras, insultos, traes cosas que atentan en contra de la dignidad de la persona. Wow. Pero hoy tú puedes decir, es verdad que yo vi ese estilo. Y piensas que al repetir ese estilo, todo está normal y estás bien, y no realmente es La persona realidad. muchas veces, Dorín, ni se da cuenta. Exacto. Porque como fue algo que vino en su desarrollo, eso quedó tan intrínseco dentro de la persona que ni siquiera se percata. Casi siempre son otras personas quienes les hacen ver, mira, están utilizando este estilo, y este estilo no solamente te hace daño a ti, sino que también me hace daño a mí. Excelente que la persona le pueda decir para que la persona dice, wow, no me di cuenta, gracias por comentármelo. Otra cosa que se copia mucho son los estilos de crianza. Sí. No siempre es así, pero hay unas tendencias de que si fuiste maltratado en tu infancia, puedas convertirte en una madre o un padre maltratante. Por eso es que en el programa de hoy te dimos unas herramientas para que puedas cortar esa cadena, porque al tú hacerlo diferente, eres el eslabón que corta toda una cadena generacional. Y el que te hayan maltratado a ti no quiere decir que tus generaciones futuras van a ser maltratantes también. Yo creo que nos está viendo gente, Dori, mucha gente que se están convirtiendo en esa persona que va a ser la diferencia para toda su descendencia. Qué lindo, se sienten identificados con el tema, qué bonito. La pregunta número 3 es, ¿habrán experiencias de la adolescencia que pueden afectarnos hacia la vida adulta, doctora? También la adolescencia es una etapa sumamente importante, igual que la infancia. En la adolescencia hay una búsqueda de la identidad. La adolescencia es la etapa más importante para la formación de la valoración personal, o sea, de lo que es la autoestima y el valor propio. Se contesta la pregunta, ¿quién soy yo?, en la adolescencia. Lo que ocurre es que, a diferencia de la infancia,
en la adolescencia la referencia de quién soy yo viene más por los peers, por los pares, por los amigos. Ajá, ok. Cuando soy niño, la referencia me viene más de mamá o papá y los abuelos, que son bien importantes en nuestra cultura. Pero en la adolescencia tiene que ver más con los mensajes directos o indirectos que yo he recibido de esos que son contemporáneos conmigo. Sus amigos. De hecho, yo recuerdo un caso en mi escuela, cuando yo estaba en 8º grado, Sí. donde esta maestra, porque el estudiante no pudo contestar una pregunta que ella hizo, que le menciona, tú eres como el aguacate, tienes el cuerpo grande, pero la cabeza la tienes bien chiquitita, Wow. porque él era el más alto del salón. Ujú. Y ¿sabes qué, Dorín? Wow. Ese joven perdió su nombre propio. Y toda la Porque escuela después le llamó aguacate. Wow. qué Todo pena. el mundo empezó a llamarlo aguacate. Qué triste. Y yo me pongo ahora a pensar en eso, Ujú, claro. el impacto que tuvo que haber tenido para ese joven, Claro. que nadie después, hasta que terminamos el 4º año de escuela superior, y eso fue en Sí. 8º, Sí, sí. todo el mundo lo llamaba así al nivel de él perder su nombre propio. Su nombre propio. Wow. Pero la buena noticia es que haya sido la experiencia en la infancia o en la adolescencia, nunca es tarde para sanar Qué lindo. y para vivir libre de esas experiencias de dolor. Y en cuanto a identidad, que tú te puedas agarrar de la identidad que Dios te ha dado. Tú eres hijo de Dios, tú eres la niña de los ojos de Dios, tú has sido puesto aquí para señorear, tú fuiste sacado de las tinieblas a su luz admirable, tú perteneces a una realeza, Somos coherederos. eres heredero, eres sacerdote. Sí. Así que creemos hoy en el nombre de Jesús que las mentiras se quedan atrás y tú vas a empezar a creer la verdad de Dios. Dorín, hoy tuvimos un tremendo programa. ¿Verdad? Me gustan las preguntas porque también uno sigue aprendiendo mucho del tema. Bien interesante, doctora, gracias. Gracias a ti, Dorín, y bueno, ya nos toca despedirnos de tu programa Vive Feliz. Esperamos que haya sido de bendición. Esto es un proyecto que estamos haciendo con mucha responsabilidad y con mucho amor, así que te esperamos en el próximo.